Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. Buenos días todavía, ¿verdad? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo está esta iglesia preciosa? Mega Frater. Gloria a Dios. Pues somos privilegiados todos en esta mañana, ¿no? Porque el Señor una vez más nos presta vida para deleitarnos en la maravillosa Escritura. Recordemos siempre que abrimos la palabra de Dios que es un privilegio que el Señor nos permite. Gracias a Dios damos, pues. Sí, pues, gracias a Dios damos que hay libertad en este precioso país para abrir la Escritura, ¿no? Gracias a Dios por que el Señor ha permitido, ¿no?, esta libertad en este hermoso país, así que hay que aprovecharla siempre. En Juan capítulo 7 se celebraba la fiesta de los tabernáculos, una de las fiestas solemnes del pueblo de Israel del otoño, el famoso Sukkot. Durante esta fiesta el pueblo de Israel sale de sus casas y hace tabernáculos para recordar aquellos años donde el pueblo de Israel fue errante en el desierto y vivió en tiendas. Tabernáculos son tiendas de campaña, ¿no? Y entonces esta fiesta dura 7 días y son grandes las expectativas en todas las fiestas solemnes del pueblo de Israel. Es el día que traen las primicias de las cosechas del otoño y las presentan delante de Dios. Y es una fiesta que dura 7 días y la expectativa es la comunión con Dios, la expectativa es la alegría, el gozo de su presencia, la provisión de Dios trayendo las primicias del pueblo de Israel. En aquel tiempo, en el relato de Juan capítulo 7, los hermanos carnales de Jesús le decían a Jesús, ellos no creían en Jesús como el Mesías, y le decían a manera de media burla que subiera a esa fiesta para darse a conocer, y Jesús les dijo que su tiempo aún no había llegado para subir a la fiesta. Y una de las cosas que aprendo aquí es que Jesús siempre estuvo supeditado al tiempo del Señor, a la agenda del Padre, a pesar de que Él era Dios. Dice Filipenses capítulo 2 que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Usted conoce esos versículos. Hecho semejante a los hombres, estando en esta condición de hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, habiéndose humillado, ¿no? Él se sujetaba a la agenda del Padre. Pero dice que a la mitad de la fiesta de los tabernáculos subió secretamente y enseñaba en las sinagogas. Y el versículo 37 y 38 es el que le quiero mencionar ahora. Dice el versículo 37 y 38. Si usted trae su Biblia, léalo conmigo. Dice, en el último y gran día de la fiesta, de esta fiesta del Sukkot, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Me encanta esta frase que muchas veces pasamos por alto, la frase, como dice la Escritura. No el que cree en mí como dice la tradición, no el que cree en mí como dice la religión, no el que cree en mí como dice el compadre, no el que cree en mí como dice la tradición familiar, sino el que cree en mí conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Promete el Señor que de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad pues las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Versículo 40, ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Las Escrituras. Juan 1:14. Ustedes se acuerdan que todo el primer capítulo de Juan habla del verbo que se hizo carne, la palabra de Dios, el logos. Y dice el versículo 14 que aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 18, a Dios, Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Déjeme resolver esta primera ecuación entonces. Jesucristo nuestro Salvador y la Escritura una misma cosa son. Por eso es tan serio que desarrollemos nuestra relación con Dios a través de la palabra, porque nadie puede decir que tiene una relación personal con Cristo si no la tiene a través de la Escritura.
El Señor avaló su escritura como aquella que tenía la autoridad para dar testimonio de Él, ¿no? La palabra de Dios. Por eso es muy importante que cuando abrimos la escritura sepamos que estamos delante de un Dios santo y justo. Déjeme darle un par de versículos más. Famoso versículo, Juan 14:6, todos lo conocemos. Yo soy el camino, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conociereis, a mi Padre también conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Se acuerdan? Nadie viene al Padre si no es por mí, y yo soy la verdad. En Juan 17:17, en la famosa oración sacerdotal, cuando Jesús estaba, usted sabe que en la oración sacerdotal, cuando Jesús partía al Padre, estaba pidiendo por usted. Jesús dijo: no te pido solamente por estos, sino te pido por todos los que habrán de creer en mí por la palabra de estos, que sean uno, Padre, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea y conozca que tú me enviaste. Y luego el versículo 17 dice: escucha, santifícalos. Así que la santidad no es simplemente una forma de comportamiento, ese es el resultado de nuestro propósito. Pero la santidad es aquella razón por la cual Dios nos ha apartado, o más bien la dinámica de apartarnos para llevar a cabo su propósito. Fíjate, Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Concluyamos la siguiente ecuación. Así que si Jesús en Juan 14:6 dice que es la verdad, y en Juan 17:17 dice que la palabra es la verdad, no tengo ningún temor en decir que la palabra y Jesús una misma cosa son. Vamos a otro pasaje, Juan 8:31. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces los judíos le contestaron: nosotros somos hijos de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ya se les había olvidado que habían salido del cautiverio egipcio, persa, griego, y ahora lo eran de los romanos, pero eran muy arrogantes. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo pues tú dices seréis verdaderamente libres? Y Jesús les dice algo tremendo: de cierto os digo, que el que sirve al pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, ahora viene con H mayúscula, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dos cosas que quiero resaltar aquí. La primera es que no basta con ser descendiente de Abraham. No basta con ser, porque si eres esclavo del pecado, aunque tengas las promesas de hijo, no quedarás en casa para siempre. El pacto no es por ser hijos de Abraham, sino si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que si ponemos la segunda cosa que quiero decir aquí es: el versículo 31 dice que la verdad te hará libre, pero el versículo 34 dice que si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. ¿Cuál es la conclusión, preciosa frater? Que el Hijo y la palabra una misma cosa son. Nadie puede decir que tiene una relación personal con Dios si no tiene una relación con la Escritura. Jesús dice, primera de Juan 4:19, que nosotros le amamos. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero, ¿de acuerdo? ¿Por qué le amamos nosotros? Porque Él nos amó primero. Así que cuando Dios nos ama, la evidencia de haber recibido su amor es Juan 14:21. La evidencia de un cristiano es Juan 14:21. La evidencia de una persona que ha sido amada por el Señor es Juan 14:21, que dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él a través de mi palabra, ¿no? Y entonces Judas, no el Iscariote, le preguntó: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Versículo 23, Juan 14:23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos mi Padre y yo, y haremos morada con él. ¿Te das cuenta la función, posición, el lugar tan
prominente que juega en nuestra relación con Dios la palabra de Dios? Y por último, déjame darte otro versículo, este lo vas a poder memorizar fácil, me encanta. Juan 8:51. Dice Jesús: de cierto, esta es una promesa para los que guardan su palabra. Los que guardan su palabra tienen la evidencia de haber recibido su amor y de amarle, ¿verdad? Lo acabamos de ver en Juan 14. Pero ahora el beneficio, escucha. Jesús dice en Juan 8:51: de cierto os digo, escucha esto, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Cómo ves? ¿Tú crees que debemos guardar su palabra? Su palabra tiene poder en nuestras vidas para producir. Fíjate lo que dice Juan 6:63: la carne, por mucho que se esfuerce, para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. Mis palabras son espíritu y son vida. La carne. Y luego volvamos a los escritos ahora de Pablo en Romanos 8. En Romanos 8:6, ¿no? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pues que la carne piensa en las cosas de la carne. Y la lista de las cosas de la carne está en Gálatas 5:19. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, más que los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios y no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No está hablando de pecado, está hablando del esfuerzo de la carne para agradar a Dios. Y los que viven según la carne, aquí viene el siguiente versículo, dice: no pueden agradar a Dios. Por mucho que una persona quiera en el esfuerzo de su carne a cumplir la ley de Moisés, mamá soy Paquito, no haré travesuras, quiero agradar a Dios, quiero ser perfecto, la carne para nada aprovecha. Los designios de la carne naturales son todos enemistad contra Dios. No se sujetan a su ley, pero tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, ¿listo? Mas vosotros no vivís según la carne, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ni se esfuerce, porque el tal no es de él. Qué interesante, ¿no? Así que cuando nosotros recibimos el amor de Dios, se evidencia amando a Dios a través de su palabra. Y su palabra produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y entonces la única evidencia es que ahora yo no me esfuerzo en la carne, porque los que viven según la carne, de la carne segarán corrupción, mi hermano. Ahora yo no me esfuerzo, simplemente me he rendido al poder de la gracia del Espíritu que opera en mí. Fíjate lo que dicen los primeros versículos de Romanos 8. Pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los cuales no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y luego escucha esto: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley de Moisés producir en mí, no porque la ley está mal, sino por cuanto yo soy débil en la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de pecado, y a causa de mi pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de Dios se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Déjame explicarte esto porque suena acá. Entonces déjame explicártelo. Son las leyes espirituales, así como Dios puso leyes físicas. La ley de la gravedad, ¿no? Por ejemplo, la ley de la gravedad, si yo tomo algo aquí y lo suelto, pues la ley de la gravedad cae, ¿no? Es una ley que opera sobre los cuerpos físicos, ¿no? Hay un animal en los Andes que se llama el cóndor, y este animal tiene un peso específico, ¿no? Tiene la ley de la gravedad, opera en él en un peso específico. Sin embargo, en él opera otra ley, que es la ley de la aerodinámica, bro. Y cuando el cóndor extiende las alas, la ley de la gravedad sigue operando en él. El cóndor sigue pesando, pero él tiene una ley superior que opera en él, que es la ley de la aerodinámica, que lo levanta por encima de la ley de la gravedad. ¿Entiendes? Sigo viviendo en un cuerpo de muerte. Mi condición, no mi actitud. Antes de Cristo mi actitud y mi condición eran amigas, pero cuando vino Cristo a mi vida se pelearon y ya no son amigas. Mi condición es de pecador y sigue el pecado teniendo fuerza sobre mi carne débil, pero ahora opera también en mí una ley que antes no operaba, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo. Y cuando extiendo mis manos cuando extiendo mis alas en la gracia, hijo, aún el pecado y en la muerte
la ley del pecado y de la muerte queda anulada sobre mi vida. No porque ya no tenga efecto sobre mí, que en mi condición en este mundo, Romanos capítulo 7, sigo cargando con un cuerpo de muerte, pero ahora opera en mí una ley mayor, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo, que me libra de la ley del pecado y de la muerte. Es exactamente como opera. Ahora extendemos nuestras alas y volamos por encima del pecado y de la muerte, no porque somos buenos, no porque somos perfectos, no, sino porque Cristo ha tenido misericordia de nosotros, ¿no? Pero vosotros no vivís según la carne, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿no? Así que lo que nos ha sucedido es un milagro, hermano. Romanos 9:16 es un milagro que no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Es un milagro, Juan 1:13, que no depende de voluntad de carne ni voluntad de sangre, sino de voluntad, ni de voluntad de varón, sino de el puro afecto de la voluntad de Dios. Efesios 2:1, que estando muerto tú en tus delitos y tus pecados, te dio vida juntamente con Cristo. Estando muerto. Viene la hora, y ahora es Juan capítulo 5, cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre, y los que la oyeren saldrán a resurrección de vida. Eso es lo que nos ha sucedido. La evidencia de esta vida es que hoy, por el amor que opera en nosotros y el Espíritu, guardamos sus mandamientos. ¿De acuerdo? Es la evidencia, ¿no? Y simplemente quiero ponerles una ilustración. Pero antes de la ilustración, en Mateo capítulo 8 y 9, que hay un contraste maravilloso para que podamos observarlo, déjame hacer una definición para los que están metidos en la Escritura con el Señor, porque el Espíritu de Dios opera en ellos. Déjenme pasarles una definición bíblica de fe. ¿Listos? Ya que Romanos 1:17 dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Porque como está escrito, el justo por la fe vivirá. No solamente revela Dios a su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador por medio de la fe, sino que nos sostiene en fe toda la trayectoria de nuestra vida. Filipenses 1:6, ¿no? El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfecciona día con día hasta el día de Cristo. Definición de fe, ¿listos? Efesios 2:8 y 9. La fe, dice así: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, la fe, no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que punto número 1 de la definición de fe: es un don de Dios, es un regalo inmerecido. La fe no es algo que la produce el hígado, hijo. La pituitaria no produce fe. No está en nosotros. La fe es un regalo que Dios me da para quitar las vendas de mis ojos y poder ver en Cristo mi salvación. ¿De acuerdo? Es un don de Dios. Número 2, Romanos 10:17. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe no solamente es un don de Dios, un regalo de Dios, pero también viene a nosotros por el oír la palabra de Dios. La fe no viene a nosotros por fábulas, por tradiciones. La fe viene por la Escritura. ¿De acuerdo? Dios despierta ese don a través de escuchar la palabra de Dios. Número 3, así que la fe es un don de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Número 3, Hebreos 11 del 1 al 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de aquel precioso que esperamos, que no vemos por el momento. ¿De acuerdo? Así que la fe es un don de Dios que viene por el oír la palabra, que deja un efecto de certeza y convicción de lo que no vemos. Es increíble, brother. Por eso te digo que no es una obra humana. Es increíble que sin haber visto jamás al Salvador 2020, 2015, 2010 años después, digamos, como solía decir el apóstol, o más bien el doctor Lucas, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿No es cierto, bro? ¿No es tan real Cristo para tu vida? ¿Verdad que sí? Es increíble el efecto poderoso de la fe, que deja un efecto de certeza y convicción en nuestras vidas. Así que la fe es un don de Dios. La fe es por el oír, viene a nosotros por el oír, y deja un efecto de certeza y convicción.
Y ahora, primera de Juan 5:9 en adelante, acerca del testimonio que Dios ha dado de su Hijo. La fe no es una herramienta para materializar cosas temporales. La fe es un regalo de Dios que viene por el oír la palabra, que nos deja un efecto acerca de su Hijo Jesucristo. El que cree en Él, Señor Jesucristo, dice primera de Juan, tiene el testimonio de Dios en Él. Y este es el testimonio de Dios, que Dios nos ha dado vida, y esta vida está en su Hijo Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo, pues no tiene la vida. A veces así abra la palabra en esa retórica que me encanta. El que tiene al Hijo tiene la vida. Así que la fe es un don de Dios que viene por el oír la palabra, que deja un efecto de certeza y convicción acerca del testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Cuando el Señor multiplicó los panes y los peces en Juan capítulo 6, les recriminó el hecho de que no lo siguieran, porque habían visto las señales que le señalaban a Él como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, sino que simplemente habían comido el pan y se habían saciado, y por eso lo buscaban. Y les exhortó a seguirle por el pan que permanece, no por el que perece, que sale en la letrina. Jesús se los dijo. Cuando ellos escucharon esta predicación, se compungieron de corazón. Y en el versículo 28, Juan 6:28, le preguntaron al Señor: Señor, ¿qué debo hacer para ser un buen cristiano? ¿Qué debo hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debo hacer para ser agradable a ti? Volviéramos a Romanos 8. No es lo que tú vas a hacer. No es lo que tú vas a hacer, porque los designios de lo que tú puedes hacer es automática enemistad contra Dios en tu naturaleza caída. Jesús le responde pues en Juan 6:29. Esta es singular. Ellos estaban buscando en plural. ¿Qué debo hacer para poner en práctica las plural obras de Dios? Pero Jesús les dice: esta es singular, la obra de Dios. ¿Listos? Que creáis en el que Él ha enviado. La fe es pues el don de Dios que viene por el oír, que deja un efecto de certeza y convicción acerca del testimonio que Dios ha dado de su Hijo. La fe es la capacidad que Dios nos da para poder entablar una relación con el Dios invisible, brother. Si tienes esto, es un regalo inmerecido con el cual hoy tienes una relación personal. Y esta relación te lleva a tener hambre y sed de su justicia en su palabra, porque este regalo más bien te lleva a tener una relación objetiva. Las relaciones subjetivas son pues muy subjetivas, y es ahí donde se abre la puerta para que todos digan: pues le salió sangre al santito, me hablaron unos que bajaron de un platillo volador, otros le hice así en las pirámides de Chichén Itzá, y sentí como la tierra se movía y bajaba, y todo el mundo tiene su fe subjetiva. La fe objetiva es la palabra de Dios morando en nuestros corazones, bro. Para tener una fe objetiva, esa viene por la palabra. Como dijera el apóstol Pedro, mis hermanos, primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, si alguno se atreve a levantar la voz, hable conforme a lo que está escrito. Por eso no hay nada más hermoso que predicar la palabra con versículos, porque primera de Pedro 4:11 dice esto: si alguno habla, hable conforme a lo que está escrito. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea reconocido Cristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos. Amén. ¿Ok? Bueno, pues ese es el regalo de fe. Esas son sus evidencias. Así llega a nuestras vidas. Es lo que nos conecta a la vida. Rápidamente, tengo 16 minutos y les voy a hablar de un contraste. ¿Trae su Biblia? Hay un contraste. En Mateo capítulo 8, no lo voy a leer y entrar a todos los detalles porque no me daría tiempo, pero le voy a platicar. Jesús sana a un leproso. ¿Se acuerdan? Se acerca a este leproso. El Evangelio de Marcos, en el mismo relato, nos dice que su lepra ya era terminal porque estaba lleno de lepra. La lepra es una enfermedad que empieza por los tejidos. Los huesos y los tejidos pierden el poder o más bien los huesos pierden el poder de soportar los tejidos. La carne se empieza a caer, luego empieza a atacar los órganos. Muy probablemente este hombre llegó ya hablando así, sin nariz, a lo mejor sin orejas, con una situación muy avanzada de lepra. No llegó en una situación de principio, sino una situación avanzada, crítica. Y apareció, y he aquí, dice Mateo, y he aquí,
Porque hay una sorpresa, porque en la ley de Levítico, cuando llegues a tu casa, tú que amas la palabra de Dios, lee Levítico capítulo 13 y 14 y te vas a dar cuenta cuál era la ley de Levítico, la ley de Moisés para los leprosos. Un leproso no podía acercarse a la multitud, y este cuate transgrede la ley y va buscando a Cristo, y se aparece y todo el mundo le causa un estupor a todo el mundo. Y entonces este leproso le dice a Jesús: Señor, fíjate qué sublime, Señor, si quieres puedes limpiarme. Wow, me suena primera de Juan 5:14, ¿no? Si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, sabemos que Él nos oye. Este cuate supedita su petición a la voluntad y le dice: si quieres. Muchas veces le pedimos: límpiame, y ni siquiera le preguntamos si quieres. Este cuate sonó bastante atinado: si quieres puedes limpiarme. Y entonces la palabra de Dios dice que Jesús, extendiendo su mano, que por cierto no tenía que hacerlo, hay muchos testimonios, ¿no? El hijo del noble en Juan capítulo 4, el siervo del centurión, que Jesús sanó a larga distancia. No tenía que tocar a un leproso. Un judío no tocaba a un leproso. Pero Jesús, mostrando un carácter de simpatía, toca al leproso y le dice: quiero. Y al instante la lepra desapareció. ¿Te imaginas que viniera un leproso aquí y al instante, bro, sin un proceso de rehabilitación? Al instante. La ciencia no ha alcanzado ese nivel. Solo Jesús. Y me hace recordar a Segunda de Reyes, cuando Naamán el sirio vino a ser limpiado de lepra, ¿se acuerdan? Y el profeta le pidió que se sumergiera en el río. Es temprano. Y entonces, pues hay muchos ríos, ¿no? En Siria, ¿por qué no un río de Siria? Dijo Naamán. Y el Señor hay veces da órdenes muy específicas y no te explica, y cuando tú obedeces, entonces ves los cielos abiertos, ¿no? Y entonces desde ese entonces de Naamán no se había oído nunca más que un leproso hubiera sido sanado. Entonces viene este leproso, Jesús dice: quiero, extiende su mano, en el instante sanado de lepra. Y Jesús, dice Marcos, el evangelio de Marcos, que le encarga rigurosamente que no se lo diga a nadie, sino que vaya al sumo sacerdote y presente la ofrenda que mandó Moisés en Levítico capítulo 14. Y si estudias esto es una maravilla, porque lo que tenía que hacer el sacerdote era explorarlo por 7 días, y si lo declaraba limpio, tenía que hacer un ritual donde tomaba 2 aves y hacía una esponja de madera de acacia con hisopo, y entonces tenía que matar a una de las aves, ¿no? Y con el agua corriente mojar el hisopo y empapar a la otra ave y al que había sido leproso y dejarlo libre, ¿no? Esto hablaba, me recuerda mucho primera de Juan 5:6, que Jesús no vino mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Así que cuando el sacerdote hiciera esto, tenía que reconocer que Jesús era el Mesías. Por eso el Señor lo mandó delante del sumo sacerdote a ofrecer la ofrenda que mandó Moisés, para que diera testimonio de que Jesús había llegado. Nunca jamás, esa ley, nunca, no tenemos ningún dato en la Biblia que diga que esa ley se había cumplido antes. Esa ley esperó casi 2000 años para que este hombre se presentara y delante del sumo sacerdote, y el sumo sacerdote supiera que Jesús era el Mesías de Israel. Sin embargo, ¿qué hizo el angelito? ¿Qué hizo el leprosito, que llegó bastante interesado y bastante propio? Si quieres puedes limpiar. ¿Qué hizo? Hizo caso omiso, con alevosía, premeditación y ventaja del mandamiento que el Señor le dio: ve y preséntate a Moisés, no se lo digas a nadie, y lo divulgó a todo mundo. Y la Biblia nos dice que Jesús ya no podía entrar abiertamente a Jerusalén por causa de que este hombre desobedeció. Ahora, hay algo interesante: en ninguna parte del capítulo 8 de Mateo, en este relato, se menciona la palabra fe. Nunca. Entonces concluyo otra ecuación rápida y digo: entonces, desde lo que puedo observar, no puedo dar por hecho de que la sanidad es sinónimo de salvación. Dios tiene compasión de la gente y sana conforme a su soberanía y a su voluntad, pero no podemos estar seguros que el hecho de que una persona haya sido sanada por el Señor es sinónimo de que haya sido salvada, porque la evidencia de la salvación es la obediencia, brother. El que me ama guarda mis mandamientos. El que me ama
guarda mi palabra. Y yo le amo y vengo con mi Padre y hago morada con Él. Ahora vamos a ver el contraste. Mateo capítulo 9. Es pesado, ¿no? Brother, a Jesús lo colgaron en una cruz porque no era all you need is love. No era eso, hijo. No era we are the one, we are the chill. Fumémonos la pipa de la paz, todos pongámonos hasta atrás y amémonos abrazándonos. No, bro. El amor de Dios es justicia, no es indulgencia. No he venido para traer paz, he venido para traer una espada. ¿No dijo así el Señor? Porque desde ahora en adelante, por causa de mi justicia, dice, el hombre estará enemistado con su padre, la hija con su madre, la nuera con su, bueno, la nuera con su suegra es de cajón, ¿no? Es como que el automático, ¿no? Porque Jesús vino a trazar una demarcación. ¿Quieres tener paz? ¿Qué dice la Biblia? Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Quieres tener paz con Dios? Pásate del lado de la espada que marca la demarcación. Pásate del lado de la justicia. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en él. Dios nos ama en base a los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. No es indulgente, brother. Dios es un Dios justo. Capítulo 9 de Mateo. Acompáñeme con sus ojitos lindos a leer en su Biblia. Entonces, entrando Jesús en la barca, entonces hace una demarcación. Estamos al principio del capítulo 9, al final del capítulo 8 había ido con los endemoniados gadarenos y al ver el milagro, en lugar de recibirlo, los judíos que criaban cerdos, perdieron su ganancia cuando se despeñaron por causa de los demonios que el Señor envió a ellos. ¿Se acuerdan? Y lo corrieron a Jesús por no convenirle a sus intereses mezquinos, bro. ¿Y qué hace Jesús? Me encanta la primera palabra, entonces. Jesús no contenderá con el hombre para siempre. Lo peor que le puede pasar a un hombre es que el Señor se aparte de él. Proverbios capítulo 1:23. Por cuanto extendí mi mano y no hubo quien atendiese, llamé y no hubo quien conteste. Entonces cuando venga tu tribulación y tu angustia, tú me buscarás y no me hallarás. Me llamarás de mañana y no te responderé. Ay, que Dios tan... No, bro, lo que pasa es que Dios está en una dimensión que segunda de Corintios capítulo 12 le llama el tercer cielo, que es inaccesible para el hombre. Por eso Isaías 55 dice que busquemos a Dios mientras puede ser hallado, llamémosle cuando está cercano, deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Es cuando Dios te busca, no cuando tú lo buscas. Dios se revela a través de Cristo en nuestras vidas y sin esa revelación no podríamos ver en nuestra condición, estamos muertos y ciegos espiritualmente. Es cuando Dios quiere y lo único que tenemos que hacer es responder. La gente lo rechaza, entonces Jesús no alterca con ellos, sino simplemente se va de ahí. Y dice, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Esa ciudad no es Nazaret, no es Belén, es Capernaum, donde el Señor hizo su base de evangelismo. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Escucha esto, y al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, una pregunta para todos ustedes, chicos, que están bien atentos. Una pregunta. La fe ¿es algo que se puede ver? ¿Qué dicen? Pues hoy le vengo a traer una buena noticia. Sí. Observa, por eso me encanta el método inductivo del estudio de la Escritura. Porque tú ahorita rápidamente dedujiste que la fe no se puede ver, pero eso es deducción humana. A mí me encanta inducir a la gente a observar qué dice ahí. ¿Ves lo que dice ahí? Dice, y sucedió que le trajeron un paralítico, versículo 2, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos. Nuevamente te pregunto, ¿la fe se puede ver? Dijo al paralítico, espérame, en el relato de los sinópticos, Marcos y Lucas,
Dice que llegaron y estaba Jesús enseñando muy probablemente en la casa de Pedro, y estaban ahí todos los maestros de la ley escuchando a Jesús, y entonces la gente estaba apretujada dentro de la casa de Pedro y se salía por las ventanas y por las puertas. Y entonces llegaron estos hombres con el paralítico y vieron y no se desanimaron. No, pues mira, ya no me tocó butaca ahí en medio, no, pues ya me voy a mi casa. No sé, la verdadera fe, que es la obra de Dios en nuestras vidas, es incisiva, brother, es creativa, es determinada. Por eso Jesús la vio. Jesús vio la obra del Padre en ellos, porque vieron la casa llena, rompieron unas ramas, hicieron un lecho, los subieron al techo, quitaron las tejas, les valió un comino interrumpir al maestro. Ellos tenían la obra del Padre, que según Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces Jesús identifica que el Padre los trae a Él, porque nada los paró. Esa es la fe que se ve. La fe que se ve es incisiva, es determinada, es creativa, brother. No nos para nada. Cuando la obra de Dios opera en nuestras vidas, nada te puede detener. Nada, brother. Jesús ve la fe, identifica la obra del Padre, y antes de que este hombre diga algo, fíjate lo hermoso que sucede aquí. Le dice: ten ánimo, hijo, levántate y anda. ¿Así dice tu Biblia? No. Dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Me encanta, porque la obra de fe produce en el paralítico ya una nueva expectativa, temor y temblor, porque ahora por la fe él puede reconocer que Jesús es el santo y justo. Y cuando una inmunda rata como Heriberto Hermosillo se presenta delante de un Dios justo y santo, tiembla. Esa es una evidencia de la obra de Dios en nuestras vidas. Se llama temor de Dios, con el cual los hombres se apartan del mal. No es nada más lo que Dios me ama. O sea, yo sé que Dios me ama, pero es una cosa maravillosa lo que Dios opera en nuestras vidas. Recuerdo cuando el Señor mandó a las mujeres que habían ido a buscarlo al sepulcro, se les aparece el ángel, les mueve la piedra y las envía a decirle a los discípulos que vayan a Galilea, que el Señor iría delante de ellos y allí le verían. Y dice que mientras ellas obedecían, iban caminando, y produjo en sus vidas gozo y temor. Es exactamente el balance que sostiene nuestras vidas: el gozo de su salvación y el temor de Dios que nos aparta del mal, bro. Esta es la obra de fe. El Señor ve la fe creativa, incisiva, pero también ve la fe cuando el hombre está temblando. Se da cuenta que ahora el hombre sabe delante de quién está, y se da cuenta que su problema no es parálisis. Se da cuenta por la fe que su problema es de una repercusión más larga, eterno, que se llama pecado. Y Jesús va directo al problema central que tiene repercusión eterna. En el Sermón del Monte Jesús dijo: mejor te sería entrar manco, tuerto, en una silla de ruedas al cielo, que irte bien saludable al infierno, brother. ¿No lo dijo Jesús con otras palabras en la Reina Valera? Así que el Señor ve que la obra del Padre está produciendo en él temor y temblor, porque está revelado Cristo delante de él y sabe que es pecador. Y Jesús va directo al grano, como dijera el dermatólogo, y va directo al grano y le dice: tus pecados te son perdonados. Aleluya, bro. Mira, tú puedes conseguir dinero por algunos medios en este mundo. Tú puedes conseguir esposa, pues, por el internet, si quieres, ¿no? Lamentablemente así es el mundo del día de hoy. Pero solo Cristo puede perdonar pecados. Tú puedes conseguir dinero, tú puedes conseguir muchas cosas de este mundo, pero solo Cristo puede perdonar pecados, bro. Y termino con estas dos cosas. Me queda un minuto, ya no puedo avanzar más en este pasaje que me encantaría, pero simplemente déjame poner dos cosas. La fe es la obra del Padre que te trae a Cristo, revelándote que Él es el Salvador y que tú eres pecador. Cuando Jesús observa esta fe en nuestras vidas, entonces es que el Señor nos declara: tus pecados te son perdonados. No es que nos perdona nuestros pecados por ninguna obra, ni por ninguna indulgencia, ni por nada, brother. El perdón de nuestros pecados está en la soberanía de Dios. Lo dice Apocalipsis, ¿no?
Apocalipsis lo dice, de Él es la salvación. La salvación tiene copyright, es de el Cordero y del que está sentado en el trono. Así dice Apocalipsis. La salvación es de nuestro Dios, del Cordero y del que está sentado en el trono. Cuando el Señor derrama fe sobre tu vida, ahora tiene una exousia, como es la palabra griega para decir poder jurídico, para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Dice, termino con este versículo: la fe produce en la vida del pecador esto. Primera de Juan 1, 8, 9 y 10. 3 versículos, perdóname, nada más 3. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no practicamos la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. ¿De acuerdo, no? La necesidad más grande que tú tienes hoy, brother, que va a tener un efecto que todo lo va a cambiar en tu vida a través de un proceso que se llama santificación. Pero la necesidad es reconocer que eres pecador. Romanos 5, 8, preciosos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si confiesas hoy tu condición delante de Dios, si por la obra del Padre, que es la fe, porque el hombre no puede llegar a esta conclusión a menos de que Dios obre en él. El hombre prefiere hacer religiones, dar dinero, dar su cuerpo para ser quemado, dar su dinero a los pobres, pero reconocer que eres una inmunda rata pecadora nada más, que es todo lo que Dios quiere. Dios quiere, bueno, perdóname, Isaías 64, 6, porque lo de la inmunda rata lo vamos a quitar, porque mi esposa dice, di lo que está en la Biblia, no lo que no está. Va, Isaías 64, 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, ya ni siquiera ratas, suciedad, y eso sí está en la Biblia. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y nuestras mejores religiones y obras son como trapos de inmundicia, y todos nosotros caímos como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Es lo que dice Isaías 64, 6. Si reconoces que esa es tu condición, brother, híjole, brother, yo creo por el Espíritu de Dios y por su palabra que el Señor está aquí, listo y dispuesto para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad y rehabilitar tu vida para convertirte en un siervo de su justicia, bro. ¿No? Si confiesas tu pecado el día de hoy, cierra tus ojos pues, y vamos a aprovechar este momento maravilloso en que su palabra nos está confrontando, pero no para desecharnos, sino para que, reconociendo nuestra condición, podamos tener acceso al perdón de Cristo. Cierra sus ojos y vamos a orar. El día de hoy traemos 6 libros que te ayudarán en tu relación familiar, en tus finanzas y en tu ministerio. Si necesitas consejos para el cuidado de tu matrimonio, tus hijos y tu hogar, te recomendamos Alas para tu familia y Escuela para padres. Si lo que buscas son consejos prácticos sobre mayordomía y finanzas a nivel personal, familiar y empresarial, Fórmulas bíblicas para prosperar y Alas para tu economía. Y si eres un líder eclesiástico que busca ideas y estrategias bíblicas para bendecir tu congregación, pregunta por el libro Mantenga su iglesia viva. También te recomendamos Cómo desperdiciar tu vida al máximo, un libro que muestra las múltiples formas en que las personas desaprovechan las oportunidades de disfrutar la vida y la forma en la que tú puedes evitar caer en ello. Cada libro ha sido escrito por el Dr. Jorge H. López y recogen su experiencia como esposo, como padre de familia y como pastor de la Frater, una congregación de más de 15,000 miembros, la cual ha sabido administrar aplicando los principios bíblicos que le han conducido al éxito. Encuentra estos libros hoy en tu librería de preferencia. El mejor legado es eterno, no material. Por eso brindamos Diplomado en Teología Básica, aulas con proyectores interactivos, programa totalmente bilingüe, TOEFL desde cuarto bachillerato, 3 laboratorios modernos de computación, área con juegos de 578 metros cuadrados, un gimnasio de 642 metros cuadrados y amplio parqueo interno. Esto y más es Liceo Frater, educación que trasciende a la eternidad. Llámanos al 2243-2100 o visítanos en liceofrater.edu.gt. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet
www.frater.org, Ciudad de Guatemala.